La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios Izabal presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa presentado por el pastor Juan Chamalés. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. A la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Fueron dos manos juntas, dos manos de la misma sangre, dos manos unidas firmemente, pero no eran manos unidas en oración. Esas dos manos empuñaban juntas un revólver y juntas dispararon el arma. El problema del jurado era qué dedo de cuál mano fue el que apretó el gatillo. Porque ambos hermanos, Jesse Hogan y su hermana Jean, habían dado muerte a la enfermera Ana Udiales. La corte decidió por fin que fue el dedo de Jesse quien apretó el gatillo. Y Jesse fue condenado a muerte. Y aquí, amigo, un caso dramático. Dos personas, hermano y hermana, empuñan un arma y con ella matan una enfermera. Ambas manos sostuvieron el revólver, pero fue un solo dedo el que hizo el movimiento fatal. A una mano, la que no movió el gatillo, le correspondió un pequeño castigo. A la otra le tocó pena de muerte. Amigo, ¿cuántas veces son dos manos las que cometen el delito, pero una sola es castigada? ¿Cuántas veces el mal que se comete es resultado de otros elementos que contribuyeron al mal, pero solo uno es castigado? Una persona bajo la influencia del alcohol comete un asesinato y solo él lleva la culpa. Pero ¿qué del fabricante de licores? ¿Qué del que anuncia con llamativa propaganda su veneno? ¿Qué del que vendió el licor? Inclusive, ¿qué de las leyes que autorizan la venta de licores intoxicantes? ¿No llevan todos ellos también culpa en ese asesinato? Una muchacha se escapa de su casa y se junta a pandillas callejeras. Allí prueba drogas. Para poder comprar las drogas ejerce la prostitución. La prostitución le causa el SIDA. Así infecta a docenas de hombres que a su vez infectan a sus esposas. Y ellas transmiten el SIDA al hijo que está por nacer. ¿Quién es el culpable? ¿La joven infectada? Quizás sí, pero juntamente con ella tienen también culpa sus padres que nunca le dieron el hogar amoroso, las pandillas callejeras, los narcotraficantes y los hombres concupiscentes que compraron por una ínfima cosa el cuerpo y el alma de esa muchacha. Amigo, nadie, óigamelo, nadie peca solo. Todo lo que hacemos lleva repercusiones enormes
El pecado de Adán ha manchado la vida de todos los hombres de todo tiempo y de todo lugar. Nadie peca solo. Tan solamente Dios, mi amigo, puede cambiar nuestras acciones, cambiando nuestra alma. Cristo lo llama nacer de nuevo. Cuando Él cambia nuestro corazón, nuestras acciones entonces cambian. Y a menos que encontremos un cambio de corazón, nuestras acciones no cambiarán nunca. Busquemos el perdón de Dios. Al limpiar nuestro corazón, la semilla que sembraremos producirá entonces vidas sanas y vidas puras. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. La prueba, Él es mi paz, su amor eterno, firme siempre está. En cada paso, Él me guiará, en su presencia descanso hay. En Jesús hay esperanza, libertad y redención. Su poder nos da la vida, nueva luz al corazón. Con su gracia nos envuelve, su verdad nos sostendrá. En Jesús hay esperanza, su amor nunca fallará. Cuando me siento sin dirección, su luz de paz me llena el corazón. Aunque me falte la fuerza hoy, Él es mi roca, mi fiel protector. En Jesús hay esperanza, libertad y redención. Su poder nos da la vida, nueva luz al corazón. Con su gracia nos envuelve, su verdad nos sostendrá. En Jesús hay esperanza, su amor nunca fallará. Oh, su cruz me rescató, mi alma libre quedó. En su nombre hay victoria, por siempre cantaré. De la muerte a la vida, su promesa me alcanzó. Aleluya, Jesús vive, mi esperanza está en Él. En Jesús hay esperanza, libertad y redención. Su poder nos da la vida, nueva luz al corazón. Con su gracia nos envuelve, su verdad nos sostendrá. En Jesús hay esperanza, su amor nunca fallará. Jesucristo, la luz que alumbra tu camino. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos.
Pero el Señor en algunas ocasiones dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y es ahí donde cada uno de nosotros, los que estamos dentro de los caminos del Señor, pues damos fe y testimonio de que realmente, hermano, el que trabaja en nuestras vidas, ese es el Señor. El que obra en nuestras vidas es el Señor. El que cambia nuestras vidas es el Señor. El que nos ayuda a seguir avanzando, a hacer las cosas como le agradan a Él, es el Señor. Para muchos aceptar la voluntad de Dios es duro, es difícil. Gloria al Señor. Pero mientras yo analizaba este tema, vino a mi mente este pasaje de la Biblia, porque esto también tiene que ver con la vida cristiana. Es difícil de pensar, pero aún nosotros como cristianos muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Amén. Nos cuesta, hermano, gloria al Señor, aceptar que es la voluntad de Dios, que no es nuestra voluntad, que no es nuestra forma de pensar, que no es como yo creo, es la voluntad de Dios. Y entonces cuando analizamos que es la voluntad de Dios, muchas veces, hermano, pudimos llegar a pensar: pero esto es duro, es difícil. Gloria al Señor. Es duro, es difícil. Por ejemplo, cuando Dios te manda y nos dice: aprende a dejar esto, a despojarte de esto. Por ejemplo, una mala amistad. Amén. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, ahí vemos cuál es la voluntad del Señor. Que nosotros, hermano, gloria al Señor, dice: ¿qué comunión tiene el incrédulo con el creyente? No tiene ninguna comunión. O sea, no está hablando de ser antisociales. Está hablando de que yo no puedo llevar la misma mentalidad de la gente que no tiene a Cristo. Ellos tienen su forma de pensar. Ellos le hablarán a usted de lo que piensan del Evangelio, de lo que creen del Señor. Pero eso es ellos, porque no aceptan la voluntad de Dios. No aceptan, es decir, aceptar la voluntad de Dios tiene que ver con aceptar el señorío de Dios en nuestras vidas, con aceptarlo a Él en nuestro corazón, que Él sea el amo y Señor de nuestras vidas. Pero muchos de afuera no lo pueden hacer porque ven todo difícil. La gente de allá afuera piensa que estar en los caminos del Señor es algo, hermano, anticuado, es algo que no tiene sentido. Y creo que muchas veces es posible que piensen eso porque ven a muchos cristianos indefinidos, que les cuesta aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. Pero la voluntad de Dios no es mala. Tenemos que llegar a entender, hermano. Por eso es que el incrédulo de afuera primero tiene que conocer su condición y luego, hermano, entiende que Dios es amor, que Dios le ama, que Dios, hermano, no quiere que él perezca, sino que quiere salvarlo. Y de igual manera, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios, hermano, gloria al Señor, aleluya, su propósito, su voluntad en nuestra vida, lo que podríamos decir su exigencia, no es para mal de nosotros. No es porque quiere vernos un mal. Dios en un pasaje de la Biblia dice: mis pensamientos son de bien para ti, no son de mal. Si Él quisiera, hermano, vernos un mal, eso lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo atrás. Desde hace siglos atrás hubiera raído esta sociedad.
Alabado sea el Señor. O en un momento cuando la sociedad, hermanos, se desenfrena más, cae fuego del cielo y ya. Pero no. Él tiene misericordia. Él es paciente. Él es paciente. Mire cuántos se burlaron de él. Hermanos, ha salido en las noticias, en esos juegos, hermanos, que han salido. Se han burlado del evangelio. ¿Por qué no se burlan de otras religiones? ¿Por qué no se burlan de las sectas? Sino se burlan del cristianismo. Y utilizan el nombre del Señor para blasfemar contra Él. En la humanidad, hermano, uno dice, ahí si hubiera hecho que caera fuego del cielo y consumiera a todos ahí. Pero Dios no es como nosotros. Si eso molesta, y esto no quiere decir que Dios no esté molesto, que Dios esté riéndose de lo que está pasando ahí. No, Él es paciente y espera, no queriendo que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Y esto es una parte importante que nosotros debemos de entender como cristianos, amado hermano, gloria al Señor, que el aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida no es para mal. Y esto el Señor lo enseña. Vean lo que dice el capítulo 7 del versículo 9 de Mateo. Vea esto. ¿Qué hombre? Mire el ejemplo que utiliza el Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros? Escuche esto. Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Note esto. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Mire, hermano, el ejemplo que el Señor está utilizando. Note la analogía aquí. El Señor les está colocando un ejemplo tan claro. Y Él le dice, ustedes, si sus hijos le piden pan, ¿acaso le va a dar una piedra? ¿Usted le daría una piedra a su hijo cuando le pida pan? Y añade, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, que es algo más cruel todavía. ¿Le daría una serpiente a su hijo si le pide de comer? Pero mire lo que dice. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí, hermano? Lo que estamos viendo es que el Señor está dando a conocer cuál es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Dios no es un Dios como lo ha planteado la religión. Dios no es un Dios, hermano, cruel y malo, no. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Pero lo que yo quiero que entiendan esta tarde es que aquí está diciendo de un padre hermano que es consciente de la necesidad de aquel hijo, que es consciente de lo que necesita aquel hijo y que no está como para martirizarle la vida o para dañarlo o para destruirlo. Jesucristo dice, si usted es así, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Alabado sea el Señor. El Salmo 86, verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan.
Oiga, qué tremendo. Tú eres bueno, tú eres perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Alabado sea el nombre del Señor. Estos pasajes que anoté aquí, como Joel capítulo 2, el versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios. Escuche, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Escuche, y que se duele del castigo. Qué tremendo. Que se duele del castigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no se complace cuando ve, hermano, a alguien golpeado. Él no se alegra por eso. Cuando ve a un hijo, hermano, que se tuvo que castigar, que se tuvo que entregar a una disciplina quizás dura, Él no se alegra por eso. Alabado sea el Señor. Por eso es que encontramos en la Biblia que en varias ocasiones, cuando Dios entregó al pueblo a otros reyes para que fueran esclavos, la gente, cuando clamaba a Dios, cuando sentía el dolor, cuando sentía la aflicción, clamaba a Dios, y dice que Dios se compadecía de ellos. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Lo que Jesús está diciendo es: si vosotros siendo malos, es decir, Él está contrastando a los seres humanos, hermano, como pecadores, como gente, hermano, imperfecta que somos. Y Él dice: si ustedes hacen eso que es bueno, imagínese usted, si usted siendo malo, ahora imagínese Dios. Dios es perfecto. Que cuando dice que Dios es bueno, es porque Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermano, gloria al Señor. Aquí es donde vemos en la Escritura también otro ejemplo, especialmente de aquel hombre llamado David. Y quiero que me acompañe al segundo libro de los reyes de Samuel. Gloria al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 24. Alabado sea Dios. Cristo vive, aleluya. Y el versículo número 13, ¿qué es lo que sucedió aquí? Lo que pasó aquí es que David pecó. Hermano, qué tremendo. David, hermano, pecó, le dio lugar, le dio cabida al orgullo en su corazón al censar al pueblo sin la autorización de Dios. Amén. El pueblo, hermano, tenía que ser censado. A veces Dios permitía que fuera censado, es decir, contabilizado uno a uno, pero era cuando Dios, hermano, daba la orden que tenía que hacerlo. Y había una ley que decía de que cuando el pueblo era censado, cada uno tenía que pagar un tributo de rescate. Imagínense eso.
Pero eso es bastante amplio, no quiero entrar allí. El problema aquí fue que David permitió que el orgullo se metiera a su corazón. Y él mandó a censar al pueblo, es decir, a contabilizar a todo el ejército que él tenía. Incluso el general al cual él encomendó esa labor se sorprendió y le dice: mi señor, esto no se debe de hacer. Porque él sabía que no tenía que hacer eso sin autorización de Dios. Pero David dice que insistió, y aquel general, hermano, inició el censo en el pueblo. Y conocemos esa historia, o si usted desea leerla, pues ahí usted lo puede encontrar en el capítulo 24. Pero la Biblia dice que se encendió la ira de Dios en contra de David. Alabado sea el Señor. Y, hermano, gloria al Señor, notamos en el versículo 13, gloria al Señor, que Dios envía a un profeta. Y Dios le dice a ese profeta que le diga a David: escucha, hermano, que escoja qué tipo de castigo quiere para él y el pueblo, porque obviamente el pueblo consintió también en eso. Alabado sea el Señor. Pero mire lo que dice aquí, amado hermano, en el versículo 13. Vino pues Gad a David y lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Oiga, estaba duro eso, hermano. O sea, hermano, qué tremendo, porque David hizo algo que no tenía que hacer, pero lo hizo porque se enorgulleció. De hecho, el que Dios estuviera hablando con David a través de aquel profeta era parte de la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le estaba hablando de un castigo y no de muerte. La Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Pues tome en cuenta esto en la vida de David, solo que en volúmenes más altos. Porque David se enorgulleció. Si Dios deja que David continúe, David no hubiera quedado quizás en la historia como un rey que hubiera acabado una carrera correctamente, sino algo así como Salomón, que comenzó bien pero terminó mal. Gloria al Señor. Pero parte de esa advertencia fue Dios diciéndole: esto es lo que voy a hacer contigo. David sabía que había actuado mal. Y qué bueno es cuando se reconoce y se aceptan las consecuencias. Hay gente que peca de una manera horrible, hermano. Yo he conocido gente que ha cometido pecados de adulterio, entre otros, hermano, y dicen: no, yo pues tranquilo, nada, no, yo estoy feliz. Yo sé que Dios me perdona y amén. Y uno dice: ¿y el arrepentimiento dónde está?
¿Dónde está el arrepentimiento? Pero después usted ve las consecuencias. Que esa vida ya no es igual. Porque Dios espera arrepentimiento genuino. Él perdona. Él es misericordioso, pero Él espera un arrepentimiento genuino. Pero mira esto, hermano. Lo que me llama la atención es que a David le dan opciones y le dicen: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Hermano, eso es tremendo. 7 años de hambre. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O sea, una persecución a muerte. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora. Pero vea la respuesta de David. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Mire esto. Mire lo que David sabía. Mire lo que David entendía. Mire cómo David conocía a Dios. David dijo a Gad en el verso 14: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Oiga la expresión de David. Él dice: prefiero que sea Jehová el que me castigue propiamente. Porque dice él, sus misericordias son muchas. Note usted, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es que David conoce a Dios. Que Dios no es como los hombres. Dios se duele del castigo. Dios se duele de la aflicción. Dios se duele de lo que la gente pueda estar pasando. Gloria al Señor, aleluya. Dios se duele, hermano. Otros les puede importar nada. Otros, hermano, incluso pueden echarle más leña al fuego para que se siga quemando. Pero Dios no es así. ¿Por qué hablamos esto? Porque David entendía. Él dijo: yo pequé. Entonces yo prefiero caer en las manos de Dios. Porque sé que Él tendrá misericordia. Que Él no me va a destruir. Que Él me va a corregir y quizás será duro, pero estaré en sus manos. Habrá misericordia. Habrá bondad de Dios. Gloria al Señor para siempre. Entonces notemos, hermano, cómo encontramos en la Biblia de cómo Dios ha sido y sigue siendo para con los seres humanos. Dios es bueno y Dios es misericordioso. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Y añade: dichoso el hombre que confía en Él. Alabado sea el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Pero está diciendo: Él es bueno. Gloria al Señor para siempre. Es la razón por la que a Dios le agrada que nosotros seamos así. Es la razón por la que hay infinidades de ejemplos en la Biblia, como hermano, el ejemplo de aquel hombre que le fueron perdonados una gran deuda, pero vino él y a otro que le debía un poco no se la quiso perdonar.
Y lo llamó el rey y le dijo: yo te perdoné todo eso. Todos esos talentos yo te los perdoné. Y tú no pudiste perdonar ese poquito en ese hombre. Así es de que métanlo a la cárcel. Y vas a pagar todo. Porque Dios espera que seamos igual. Dios desea que seamos igual, que sigamos sus huellas, que sigamos sus pisadas. Alabado sea el Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, confundió tanto a los fariseos, los confundió tanto, hermano, porque ellos estaban encerrados en un sistema de orgullo, en un sistema donde imperaba su propia forma de pensar, su propia doctrina. No pudieron descubrir la esencia de la voluntad de Dios, sino ellos agregaron aquello a su voluntad. Alabado sea el Señor para siempre. Dios dice, por ejemplo, en Miqueas capítulo 6, versículo 6: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oiga, está hablando en extremo este hombre. Está diciendo: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Sabe qué es esto? Que mucha gente acostumbraba a hacer grandes sacrificios. Acostumbraba, hermano, a hacer grandes holocaustos y presentarse ante Dios como que si no hubiera hecho nada. Hermano, antes de eso, recordemos que Dios, antes de ver lo que hacemos, nuestra ofrenda, Dios está viendo su corazón. Dios está viendo si su corazón está limpio. Dios está viendo si en su corazón hay orgullo. Dios está viendo intenciones en su corazón. Dios está viendo si en nuestro corazón, hermano, hay arrogancia. Mire lo que dice este hombre. Está diciendo: ¿con qué me presentaré ante Él? Pero aquí dice el profeta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que los sacrificios o cualquier otro ritual, amado hermano, no bastan. Dios quiere vidas transformadas, hermano. Dios quiere a un pueblo que sí se esfuerce, amén, pero que lo haga de un corazón justo, de un corazón recto, un corazón que también aprenda a ser misericordioso, una vida humilde. Dios quiere, hermano, que seamos gente, que nos humillemos de verdad ante Dios. Por eso Pablo habla a los romanos y dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y dice: y no sigamos, no nos conformemos, hermano, a lo que el mundo cree, sino que nosotros seamos renovados, transformados a la voluntad del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Él quiere, hermano, un corazón genuino. Él quiere que vivamos, hermano, una vida de acuerdo
a su voluntad. Cristo vive para siempre, aleluya. Esto es importante porque así como es Él, que de hecho estamos hablando un poquito, Él quiere que seamos nosotros. ¿De qué sirve hacer grandes sacrificios, grandes esfuerzos? Pero si mi corazón tiene odio, si en mi corazón hay orgullo, puedo engañarle al hermano o a la hermana, puedo engañarle a usted y usted pensar, uy no, él es un gran hombre de Dios, porque usted está viendo un gran sacrificio que estoy haciendo. Pero esto no impresiona a Dios. Lo que impacta a Dios es un corazón humilde. Lo que impacta a Dios es que usted y yo aprendamos a ser de verdad como Él es. Aprendamos, hermano, gloria al Señor, a ser gente que sepamos ser misericordiosos, que sepamos ser justos, que botemos el orgullo, que botemos, hermano, cualquier actitud de soberbia en nuestra vida, que aprendamos a humillarnos ante el Dios de los cielos. Eso es lo que le agrada al Señor. Esa es su voluntad en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, cuando conocemos un poco de quién es nuestro Dios, que Él es bueno, hermano, podemos llegar a una conclusión maravillosa, y la cual es, amado hermano, gloria al Señor, que seguir su voluntad nunca será para mal de nuestras vidas. Entiende que cuando conocemos a Dios de verdad, vamos a entender que su voluntad jamás será para mal de nosotros, aunque a veces sea incomprensible, aunque en el momento no entendamos sus tratos, su molde. Alabado sea el Señor. Como dice la Escritura, Él es el alfarero, nosotros el barro. Él está moldeando y en ese trabajo que Él hace, Él quita asperezas, Él quita cosas que no están bien, Él quita cosas que al final del acabado no van a servir, no van a ayudar, porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él tiene un objetivo, Él tiene un molde para usted y para mí. Él tiene un propósito grande. Pero Él tiene en ese propósito que, hermano, transmitir su voluntad. Alabado sea el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que su voluntad es perfecta, que no hay nada de malo en su voluntad, sino un propósito de bien para nuestra vida, para nuestra alma. Alguien dijo, hermano, que cuando una persona no sana de alguna enfermedad, aún siendo cristiana, es porque Dios está resguardando un alma allí. Porque Dios sabe cada vida. Pablo mismo tuvo que decir, he rogado a Dios para que quite este aguijón de mí. 3 veces rogué al Señor. Y el Señor le tiene que hablar, Pablo, si yo te quito ese aguijón, te pierdo. Bástate mi gracia. No voy a quitarlo. No es que Él no tenga el poder para hacer algo. No es que Él no pueda hacer algo allí. Es que Dios está resguardando algo en tu vida y en la mía. Alabado sea el Señor para siempre. La voluntad
de Dios, hermano, tiene que ver con las decisiones en cuanto a qué tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Abraham. Gloria al Señor. Conocemos esa historia de Abraham y que, hermano, pero que me llamó la atención cómo lo registra el escritor a los Hebreos, capítulo 11, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11 y el versículo número 17. Mire la manera en que ven la actitud o el hecho de aquel entonces con Abraham. Dice el versículo 17, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Mire el verso 18, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Vea el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a, dice, recibir. Y esto es lo que vemos en Génesis 22. Dios le dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo en sacrificio, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y la Biblia dice que Abraham se levantó muy de mañana, o sea, lo que conocemos nosotros como de madrugada. Enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios dijo. Usted puede imaginarse cuántos pensamientos circularon por la mente de Abraham. Él era humano como usted y como yo. Es más, estaba en una condición más agónica porque ya era un anciano y era único. Aparte de eso, Isaac ya era un adolescente. ¿Cuánto tiempo estuvo Abraham en contacto con aquel hijo deseado y único? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que había, hermano, un contacto bastante fuerte entre Abraham y su hijo. Es posible. Algunos estudiosos y comentaristas aluden de que Abraham, hermano, por ahora dedicarle más tiempo a su hijo, se había ido olvidando o perdiendo casi la devoción a Dios como antes la tenía. Podía haber pasado eso. Lo que sí es cierto, alabado sea el Señor, es que Dios vio que Abraham necesitaba, amado hermano, gloria al Señor, avivar esa fe. Abraham necesitaba avivar esa fe. Hay algo que vemos y es precisamente, amado hermano, que Dios, gloria al Señor, le había dado promesas a Abraham. Dios le dio promesas y le dijo en Isaac, Dios le dijo, gloria al Señor, que en Isaac confirmaría su pacto para sus descendientes después de él.
Eso está en Génesis 17, 19. Dios le dio esa promesa. Gloria al Señor. Pero notemos que la Biblia habla que Abraham comenzó a caminar. Dice el verso 4 del capítulo 22, que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días. En esos 3 días pasaron muchas cosas en la mente, en el corazón. Pero hay algo importante, que en esos 3 días, amado hermano, gloria al Señor, usted puede imaginar a Abraham meditando en el camino por qué Dios estaba ordenando tal acción. Pero luego volví a hacer memoria de las promesas de Dios. Ahora, esas acciones, si me permite un momento más, no eran tan extrañas en el tiempo de Abraham. Porque usted va a decir, el Señor le pidió eso, pero eso en aquel tiempo no era tan extraño, porque en aquel tiempo acostumbraban otras naciones a sacrificar a sus hijos. Las acostumbraban a... O sea, no se miraba tan extraño, pero Abraham se preguntaba, ¿por qué Dios me está pidiendo mi hijo? Estos 3 días sirvieron para reflexionar mucho, pero no para mal, para bien. Abraham comenzó, hermano, de nuevo a hacer memoria de las promesas de Dios y llegar a la conclusión, hermano, de rendirse a la voluntad de Dios, sabiendo que el Señor lo podía levantar aún después de muerto. ¿Sabe qué eso dice el escritor a los hebreos? Que Abraham llevaba esa mentalidad. Es que Dios me dio promesa con Isaac. Así es de que Él me lo pide que lo sacrifique, pero yo sé que Él lo puede levantar aún estando muerto. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es por eso que Abraham le dice a los siervos, esperen aquí, gloria al Señor. Yo y el muchacho iremos allá y adoraremos, pero volveremos a vosotros. ¿Qué sacó Abraham de esto? Porque dice la Biblia que en sentido figurado Isaac murió en el corazón de Abraham. Es posible que Isaac ya estaba tomando el lugar de la devoción que le correspondía a Dios en el corazón. Hermano, hay cosas que pueden estar tomando el lugar que le corresponden a Dios en nuestra vida. Y Dios a veces nos exige y pareciera que nosotros muchas veces decimos, pero Dios, ¿por qué hace eso? ¿Acaso Dios no entiende mi situación? Dios entiende nuestra situación, pero Dios no vino a esta tierra a morir para que nosotros tuviéramos una mejor casa, para que nosotros tuviéramos una mejor moto, un mejor vehículo. Dios no vino a morir por eso. Dios vino a morir para que usted y yo estuviéramos con Él allá en el cielo. Su voluntad es perfecta. Dios no desapareció a Isaac. Isaac estaba ahí. Solo Dios quería que Abraham lo quitara del trono del corazón. Y lo hizo. Lo hizo. ¿Qué sacó Abraham con esto? Su comunión con Dios fue restaurada. Abraham volvió, hermano, de nuevo a restaurar su comunión con Dios. ¿Qué sacó? Su fe fue más firme. Las promesas y los planes de Dios continuarían en Abraham hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Esto es similar a lo que Job dice, hermano. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job dice, yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Se acuerda cuando Job decía, no sé por qué me pasa esto? Es que yo quiero entender, iré hasta la silla, voy a ir allá, yo quiero entender, yo no sé, realmente esta es la voluntad de Dios, lo que está pasando en mi vida. Job dice, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Y dice, mas ahora, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Alabado sea el Señor. Hermano amado, ya estoy concluyendo. Gloria al Señor. Necesitamos adherirnos, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Para conocer su voluntad debemos orar, debemos escudriñar la palabra constantemente para conocer, hermano, en la manera que Él desea que vivamos, para pedirle su dirección, para pedirle sabiduría. Necesitamos conocer su voluntad en el matrimonio, su voluntad en el hogar, su voluntad en el trabajo, su voluntad allá afuera. O sea, ¿cuál es su voluntad en mi vida? ¿Cuál es su voluntad? Cuando yo vengo a la casa de Dios, necesito conocer esa voluntad. Y cuando yo la entienda, cuando yo la reciba, hermano, entenderemos claramente, gloria al Señor, que es un bien para nuestra vida. El salmista en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay mucho que hablar de esto, pero qué importante es conocer y recibir o aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. No es para mal, es para bien. El final de todo eso, de la obediencia, hermano, gloria al Señor, hay recompensa de parte de Dios. La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios Izabal presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al teléfono 57 22 90 96 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.